En las profundidades de una ciudad antigua, donde las sombras del pasado susurraban historias en cada rincón, se erigía un edificio que capturaba la esencia del misterio y la fantasía, el Teatro de los Sueños Fragmentados. Este majestuoso teatro, ahora envuelto en telarañas del olvido, había sido en tiempos pasados el corazón de la cultura y el arte, un lugar donde las realidades se entrelazaban y los sueños cobraban vida en el escenario. A pesar de estar cerrado y abandonado durante décadas, el teatro seguía siendo un tema de fascinación y leyendas urbanas entre los habitantes de la ciudad. Se decía que en su interior habitaban historias inacabadas, sueños perdidos y secretos que esperaban ser descubiertos. Para Luca, un joven de espíritu aventurero y amante de los misterios, el teatro de los sueños fragmentados era un enigma que necesitaba resolver. Una noche de luna llena, armado con una linterna y una curiosidad que no conocía límites, Lucas adentró en el teatro. Cruzó el vestíbulo, donde antiguos carteles de obras olvidadas aún colgaban en las paredes, y sus pasos resonaron en el silencio sepulcral del lugar. Al llegar al escenario principal, un viento frío y susurros apenas perceptibles llenaron el aire, como si el teatro despertara de un largo sueño. De repente, las luces del teatro, que deberían haber estado muertas hacía años, comenzaron a parpadear, iluminando el escenario con un brillo fantasmal. Ante los ojos incrédulos de Luca, figuras etéreas y sombras danzantes empezaron a materializarse, cada una llevando consigo fragmentos de historias, sueños y pesadillas. En el corazón del teatro de los sueños fragmentados, Lucas se encontraba inmerso en un mundo donde la línea entre la realidad y la fantasía se difuminaba. Las figuras que se materializaban en el escenario eran como sombras de sueños olvidados, cada una contando su propia historia sin palabras. Eran sueños y pesadillas de personas que, al igual que Luca, habían cruzado las puertas del teatro en busca de respuestas o aventuras. Mientras observaba, una escena particular captó su atención. Se trataba de un bailarín solitario, moviéndose al ritmo de una música que parecía venir de otro mundo. Sus movimientos eran a la vez elegantes y melancólicos, como si a través de su danza expresara una historia de amor y pérdida. Lucas sintió una conexión inexplicable con el bailarín, como si estuviera viendo un reflejo de su propio corazón. A medida que la noche avanzaba, las escenas en el escenario se volvían cada vez más intensas y personales. Luca vio escenas de alegría pura, momentos de dolor profundo y experiencias que desafiaban toda explicación. Cada fragmento de sueño revelaba una parte de la esencia humana, desde los deseos más íntimos hasta los miedos más paralizantes. Luca comenzó a darse cuenta de que el teatro no solo reflejaba los sueños de quienes entraban en él, sino que también tenía el poder de cambiarlos. Al interactuar con estas visiones etéreas, comenzó a entender aspectos de sí mismo que había ignorado o reprimido. En este viaje a través de los sueños fragmentados, Luca estaba aprendiendo más sobre su propia alma que en toda su vida. Mientras Lucas se adentraba más en el laberinto de sueños y visiones del teatro de los sueños fragmentados, cada paso le revelaba nuevas verdades y misterios. Las escenas en el escenario evolucionaban, mostrando ahora no solo los sueños y miedos de Luca, sino también los de personas que nunca había conocido. Vio sueños de niños deseando aventuras épicas,
de ancianos recordando días de juventud y amores perdidos, y de artistas creando obras que desafían la realidad. En una escena particularmente conmovedora, Luca presenció el sueño de una joven pintora. En su sueño, ella pintaba un mural que cobraba vida, llenando el mundo gris a su alrededor con colores y esperanza. Luca se sintió abrumado por la belleza y la tristeza de este sueño, comprendiendo que cada persona lleva dentro un mundo único, lleno de aspiraciones y luchas. A medida que exploraba estos fragmentos de sueños, Luca empezó a notar un patrón. Había una sombra que aparecía sutilmente en cada sueño, una presencia que parecía observarlo. Al principio, esta sombra era apenas perceptible, pero con cada escena se hacía más presente y definida. Luca comprendió que esta sombra era parte de él mismo, una representación de sus propias dudas y miedos que se habían infiltrado en los sueños del teatro. La revelación fue impactante para Luca. Comprendió que para liberar completamente el potencial del teatro y desentrañar sus misterios, debía enfrentar y aceptar esa sombra, integrándola en su ser. Este no era solo un viaje a través de los sueños de otros, sino un camino hacia la aceptación y comprensión de sí mismo. Con la determinación de enfrentar su propia sombra, Lucas se adentró aún más en las profundidades del teatro de los sueños fragmentados. Las escenas que se sucedían en el escenario se tornaban cada vez más intensas y personales, como si el teatro mismo estuviera respondiendo a la creciente valentía de Luca. Las visiones ahora mostraban momentos clave de la vida de Luca, alegrías de la infancia, desafíos de la adolescencia y los primeros pasos en su vida adulta. Cada escena era una pieza de un rompecabezas que, una vez unido, revelaría la esencia completa de su ser. Luca no solo era un espectador, sino también un actor en el teatro de los sueños. En uno de estos momentos, Luca se encontró frente a frente con la sombra que había estado persiguiendo. Era una entidad oscura y fluida, una amalgama de todas sus inseguridades, miedos y dudas. Pero Luca ya no la veía como una enemiga, comprendía que era una parte esencial de sí mismo. En un acto de aceptación y coraje, se acercó a la sombra y la abrazó, fusionándose con ella en un momento de profunda catarsis. A medida que Luca aceptaba cada aspecto de sí mismo, el teatro comenzó a cambiar. Las sombras se disiparon y la luz del escenario brilló con una claridad nunca antes vista. Las figuras etéreas que una vez habitaron el escenario se desvanecieron, dejando tras de sí un sentimiento de paz y completud. Con su viaje llegando a su fin, Luca se dio cuenta de que había descubierto el verdadero propósito del teatro de los sueños fragmentados. Era un lugar de autoconocimiento y transformación, un espacio donde los sueños y los miedos se entrelazaban para revelar la verdadera naturaleza del alma humana. Tras su profunda transformación, Luca se encontró en el centro del escenario, bajo un foco de luz que iluminaba su figura como una claridad celestial. Mirando a su alrededor, vio que el teatro de los sueños fragmentados había cambiado. Ya no era un lugar de sombras y misterios, sino un santuario de luz y revelación. Las paredes, antes desgastadas y olvidadas, ahora resplandecían con frescos que contaban historias de esperanza y superación. En ese momento,
El teatro comenzó a llenarse de figuras etéreas, pero esta vez no eran sombras de sueños, eran las almas de aquellos que habían visitado el teatro a lo largo de los años, buscando respuestas o escapando de la realidad. Guiadas por la luz de Luca, estas almas encontraron consuelo y comprensión en su presencia. Luca se dio cuenta de que su viaje no solo lo había cambiado a él, sino que también había desencadenado un cambio en el corazón mismo del teatro. Mientras las almas se congregaban, una energía poderosa comenzó a fluir a través del teatro. Era como si cada sueño, cada esperanza y cada miedo que había sido compartido allí se estuviera uniendo en un coro de emociones humanas. Luca, en el centro de todo, se sintió abrumado por una sensación de unidad y propósito. De repente, una figura apareció en el escenario frente a él. Era la esencia del teatro mismo, una entidad hecha de luz y sombras, sueños y realidades. Esta figura, majestuosa y enigmática, se acercó a Luca y le habló con una voz que resonaba como un eco de todas las historias que el teatro había albergado. La entidad le reveló a Luca que él había sido elegido como guardián del teatro de los sueños fragmentados. Su tarea sería guiar a futuros visitantes en su viaje de autodescubrimiento, ayudándoles a enfrentar y a aceptar sus propias sombras, tal como él lo había hecho. Con la revelación de su nuevo rol como guardián del teatro de los sueños fragmentados, Luca sintió una oleada de responsabilidad y honor. La entidad del teatro, que reflejaba tanto la luz como la oscuridad de incontables historias, le otorgó a Luca un símbolo de su nueva posición. Una pequeña máscara que representaba la dualidad de la realidad y el sueño, la luz y la oscuridad. Luca aceptó la máscara, sintiendo cómo su comprensión de la vida y los sueños se profundizaba aún más. La entidad le explicó que el teatro siempre necesitaría un guardián, alguien que entendiera el delicado equilibrio entre la realidad y la fantasía, alguien capaz de guiar a los demás a través de los intrincados caminos de sus propios sueños y miedos. Mientras la entidad se disolvía en una lluvia de luz, dejando a Lucas solo en el escenario, el joven guardián se dio cuenta de que el teatro ya no estaba vacío. Las butacas, antes cubiertas de polvo y olvido, ahora estaban ocupadas por espectros de colores suaves, almas en busca de guía y comprensión. Luca, con la máscara en la mano, se preparó para su primer acto como guardián. Se dirigió a la audiencia con confianza, su voz resonando en el silencio sagrado del teatro. Comenzó a contar su propia historia, compartiendo sus miedos, sus sueños y cómo había aprendido a aceptarse a sí mismo. Mientras hablaba, las almas en las butacas comenzaron a interactuar con él, compartiendo sus propios sueños y buscando consuelo en sus palabras. El teatro se convirtió en un espacio de sanación y descubrimiento, donde Luca, a través de su guía y empatía, ayudaba a cada visitante a enfrentar sus propios sueños fragmentados, guiándolos hacia un camino de autoaceptación y realización. En los días, meses y años que siguieron, Luca se convirtió en más que el guardián del teatro de los sueños fragmentados, se transformó en un faro de esperanza para aquellos que buscaban entenderse a sí mismos. El teatro, una vez un lugar de misterios y sombras, ahora era un santuario de luz, un espacio donde las almas podían explorar la profundidad de sus propios sueños y miedos en un entorno seguro y acogedor.
Bajo la tutela de Luca, muchos visitantes del teatro encontraron la paz y la claridad que habían estado buscando toda su vida. Historias de transformación y descubrimiento comenzaron a extenderse más allá de las paredes del teatro, inspirando a más y más personas a emprender su propio viaje de autodescubrimiento. Con cada historia compartida y cada sueño explorado, Lucas se dio cuenta de que su aventura en el teatro de los sueños fragmentados no solo había cambiado su vida, sino también la de innumerables otros. Aprendió que al enfrentar y aceptar nuestras sombras, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también iluminamos el camino para los demás. El teatro de los sueños fragmentados nos enseña que cada uno de nosotros lleva un teatro de sueños y miedos dentro. Al enfrentar y aceptar estas partes de nosotros mismos, no solo encontramos la paz y la comprensión, sino que también nos convertimos en guías para aquellos que todavía están en su camino de autodescubrimiento. La historia nos recuerda que en la aceptación de nuestras propias sombras y luces encontramos la verdadera esencia de lo que somos. Y así, queridos oyentes, cerramos el telón de esta maravillosa historia, llevando con nosotros la luz de la comprensión y la esperanza de nuevos comienzos.